texto recibido, también conocido, en la edición de 1894, hecha por Scrivener, Frederick Scrivener. Y a la derecha hay un interrogante, que son los textos de la familia de Textus Receptus que utilizó Reina y Valera en su época. Y uno se pregunta cuáles son y por qué no vamos a usar los otros. Vamos a proceder a explicar esto. Vuelvo a repasar. Lo que ustedes están viendo es qué base textual griega usamos, que eso quede claro, y cuáles no usamos. Así de simple. Ustedes saben que todas estas versiones de la Biblia que se están proyectando en pantalla no utilizó la misma base textual que utilizó Reina y Valera. Por eso, en el año 1881, hubo, podemos decir, un hito en la iglesia cristiana donde dos hombres se levantaron para decir: el texto que ha tenido la iglesia a través de los siglos no es del todo correcto. Tiene problemas, tiene errores, tiene agregados. Por lo tanto, ellos, llamados Westcott y Hort de apellido, que eran ingleses, ellos hicieron valga la redundancia, un Nuevo Testamento griego, a partir de otros manuscritos que habían encontrado. Todos persiguen, por supuesto, la fidelidad, es decir, lo más antiguo y lo mejor, estos son los mejores manuscritos. Pero para ellos tienen que dejar de creer en algo. Tienen que dejar de creer que Dios preservó su palabra a través de los tiempos de forma inalterable. Si ellos dicen que en 1881 nos iban a restaurar, por así decirlo, el Nuevo Testamento griego para que sirva para traducciones y revisiones de la Biblia, quiere decir que hay que aceptar que desde 1881 para atrás la iglesia no tenía el texto correcto. Uno se preguntará, pero ¿habrá diferencias sustanciales? ¿Será todo lo mismo? ¿Serán algunas pequeñas diferencias? Nosotros sabemos que entre el texto de la Reforma, el texto Receptus, y el texto crítico hay unas 5.000 diferencias. No todas son de igual importancia, pero hay diferencias. Y yo quería mostrarles aquí, para que ustedes juzguen si son importantes las diferencias del texto crítico con el texto recibido. Los que por ahí nunca han estudiado las cuestiones textuales, estamos presentando aquí dos textos que no son iguales. El texto más antiguo, o mejor dicho, el que usó siempre la iglesia, texto receptus en latín, en español, texto recibido. Así se llamó desde el tiempo de la Reforma. Y después el texto que vino supuestamente a cambiarlo todo, que es el texto de 1881 de Westcott y Hort, que hoy se conoce con otro nombre, el texto de Nestlé Aland. Otras dos personas que tomaron el texto de Westcott y Hort y siguieron esa misma línea. Ahí hay 4 imágenes, que yo les voy a decir a qué pasajes de la Biblia corresponden. Elegí esas imágenes porque son las mismas imágenes que nosotros utilizamos en los artículos que están en el sitio web de Sociedad Bíblica Trinitaria. Ustedes pueden encontrar todo el desarrollo de lo que yo voy a decir en esos artículos. Tenemos, entonces, como primer figura, a la izquierda, arriba, hay una piedra. Y es la historia, ¿sí?, que nos habla que una mujer sorprendida en adulterio fue traída a los pies de Cristo y le decían: la ley dice que hay que apedrearlo. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos para cumplir la ley? El Señor Jesús, nosotros sabemos que le dijo que, bueno, que el que esté sin pecado, que arroje contra ella la piedra el primero. Nadie pudo arrojar la piedra. Y Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, pero agrega lo más importante: vete y no peques más. Esta es una historia muy conocida. Ha sido utilizada por predicadores a través de todos los tiempos para predicar el Evangelio, del arrepentimiento, del perdón de pecado, etc. Ahora, esa historia completa esa historia, no figura en el texto crítico. Todas esas Biblias que ustedes vieron proyectadas, ¿sí?, algunas van a poner ese texto entre corchetes y una llamada abajo que diga: no figura en los mejores manuscritos. ¿Quién le gustaría predicar un texto entre corchetes? No sé, creo que a nadie, ¿no? Cuando a mí me dan la palabra de Dios, yo quiero que cada vez que la abro, yo pueda predicar de cualquier parte sin tener ninguna duda. Otras versiones, como la Biblia textual, ha quitado directamente el texto. Entonces no se encuentra. En cierta forma ha sido más sincero. Pero ustedes podrán apreciar que esa diferencia es sustancial. No estamos diciendo una coma, una palabra, una conjunción. Estamos hablando de una historia completa.
donde ellos dicen esa historia nunca existió, es un agregado espurio. Pero nosotros creemos que esa historia es parte de la palabra de Dios. La otra foto o dibujo, hay un oasis con palmeras, y esto nos recuerda que venía por el desierto una persona etíope leyendo el profeta Isaías y no lo entendía. Y Dios mandó a Felipe, lo hizo aparecer allí para que le explicara a partir de Isaías 53, que es lo que venía leyendo, y con todas las escrituras que él recordaba, cuál era el camino de salvación y le presentara a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que este etíope en ese camino sí fue convertido. Escuchó el Evangelio, creyó el Evangelio, y llegan al oasis y dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Recuerdan cómo sigue el diálogo? Dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Eso le dijo Felipe. Ahora, ¿qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, descendieron al agua y fue bautizado. Ese diálogo no existe en el texto crítico. O sea que el texto crítico es así. El etíope dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo, nada, básicamente. Descendieron al agua y fue bautizado. Notables cambios, que se quite la parte de creer para ser bautizado. Eso es el texto crítico. Como digo, algunas de las Biblias la van a poner entre corchetes y otros lo van a quitar directamente del texto. Para que veamos otro caso más interesante aún. Marcos, capítulo 16, el final de Marcos. En el final de Marcos tenemos que el texto crítico llega hasta el versículo 8 inclusive de nuestra Reina Valera. Del versículo 9 al 20, esa parte no está porque el texto crítico no lo tenía. Entonces las Biblias modernas que se basan en ese texto quitan esa última parte del Evangelio de Marcos que nos habla de la resurrección y nos habla de la gran comisión. Yo le hacía esta pregunta en otras conferencias en otros países. Ustedes habrán conocido o leerán los libros de Charles Spurgeon, ¿sí? Saben perfectamente quién es, muchos de ustedes, el príncipe de los predicadores. Ustedes saben de los mensajes que él predicaba y que se anotaban y se publicaban. ¿Cuál fue el mensaje de Spurgeon que más difusión tuvo? Estaba basado en aquel versículo que dice, el que cree no es condenado. O mejor dicho, dice, el que cree que sea bautizado, pero el que no cree no es condenado. Podemos leerlo, vamos a leerlo directamente. Les invito a abrir el Evangelio de Marcos. No vamos a leer todo el pasaje, pero les quiero leer ese versículo. ¿Lo tienen? Dice el versículo 15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ese pasaje fue el que usó Charles Spurgeon como uno de sus más difundidos mensajes y en defensa de, o mejor dicho, una especie de apologética también en contra del catolicismo, que ellos creen en la regeneración bautismal, o sea, con el agua. Entonces, el texto crítico no tiene eso. Entonces uno dice, ¿pero qué? Entonces, las personas, los predicadores de todos los tiempos, aún padres de la iglesia, que han citado ese texto, que han predicado sobre ese texto, aquellos comentaristas que han hecho sus libros basados en ese texto, ¿no existía acaso? Nosotros sabemos que sí, pero el texto crítico no lo tiene. Entonces, no está. Vamos a la cuarta historia, para que vean ustedes la importancia de las diferencias entre los textos. Esas manos sobre el agua era lo que la gente creía que en el estanque de Betesda descendía un ángel, movía el agua y cualquiera que tocaba el agua era sano de cualquier enfermedad. Los que creen en texto crítico, ese texto no está, la parte de que el ángel descendía. Entonces dice, miren, ustedes que creen en el texto recibido, tienen una herejía en su texto, porque están, no creo que Dios haya puesto que un ángel haga eso para una sanidad, no lo dice el Antiguo Testamento, jamás Dios procedería así. Yo lo que le respondo es esto, es lo que está haciendo, ¿sí? el evangelista es esto, no lo mandó al paralítico al estanque, ¿qué hizo?
lo sanó ahí mismo. Pero a otro ciego sí lo mandó a un estanque. El estanque tenía un significado que decía, sí lo he enviado, y ahí recibió la vista, que era un símbolo de Jesucristo. Pero en este caso no lo mandó al estanque. Mucha gente estaba esperando el movimiento del agua en el estanque, pero esa persona fue encontrada por Jesucristo y él obró la sanidad en esa persona. Nosotros no creemos que porque nuestro texto tenga la historia del ángel sea incorrecto, o una herejía, o una superstición. No es así. Nosotros creemos que esa parte es algo que estaba, y es más, hay unos historiadores que hace poco comentaban que encontraron el estanque de Bethesda, y encontraron también, porque había personas de origen griego que atribuían eso a un dios de ellos que se llamaba Esculapio. Encontraron símbolos así. O sea que algo pasaba en ese estanque, como lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué clase de fe, qué habrán pensado muchas personas respecto al estanque? Lo ignoramos, porque simplemente el Evangelio nos destaca esto: que un ángel descendía, como la gente decía, movía el agua, pero Jesucristo no utilizó el estanque. Se dan cuenta que son 4 historias de párrafos largos. Yo muestro esto porque de las 5.000 diferencias podríamos estar hablando semanas seguidas aquí y mostrando cada una de esas diferencias. Pero les nombro estas 4 para que vean que son porciones largas de las Escrituras. Entonces, no usamos, obviamente, el texto crítico. Ahí tiene una X en rojo. Dice, no lo usamos, y no quede duda. Ahora tenemos otro texto que podemos decir, es Textus Receptus, es el texto de la Reforma, pero tengamos cuidado. El texto de Scrivener es un texto que está familiarizado con la Biblia en inglés. De hecho, el texto que imprime la Sociedad Bíblica Trinitaria, el griego para los estudiantes, es el texto de Friedrich Scrivener, del año 1894, editado. Ahora, ¿qué hizo Scrivener? Vamos a decir lo que hizo para que alguno que haya leído algo no se confunda. Scrivener tenía la King James, la Biblia, y buscó todo el soporte en griego, todos aquellos manuscritos y ediciones del texto griego que coincidían mayormente con lo que ya estaba traducido, para certificar de que lo que estaba no había sido sacado de cualquier lado, sino que tenía una fuente textual, y él, con todos esos recursos que tenía, hizo una edición del texto griego. Ahora, la característica que tiene esa edición del texto griego es que está, ahí se usa una palabra técnica en traducción que es, subyace a la versión en inglés, a la versión King James en inglés. Ahora, si nosotros utilizaríamos ese texto para la versión en español, ¿sería correcto? Yo les pregunto. Alguno podrá decir, sí, porque es de la familia del Receptus. Sí, pero es del siglo XIX esa edición. Es más, ¿cuál de las dos Biblias se imprimió primero? ¿O se hizo primero? ¿La Biblia en español o la Biblia en inglés? La Biblia en español, año 1602. La Biblia en inglés, 1611. O sea, estaríamos corrigiendo, entre comillas, la Biblia en español con un texto que subyace a la Biblia en inglés. Lo cual sería, primero, anacrónico porque están desfasados en el tiempo. Y segundo, no sería justo. Ahora, ustedes pensarán, pero bueno, los textos que tenían Reina y Valera, ¿diferían tanto? No, no diferían tanto. Pero tienen una identidad propia. Y nosotros hemos buscado esos textos, o sea, no utilizamos Scrivener por esa situación, sino que nosotros hemos ido al texto griego, que no es uno solo, que tenía Reina y Valera. Ahora, la gran pregunta, ¿cuáles son estos textos? Ahora vamos a mostrar 4 de estos textos, si bien podemos decir son casi 30 que tenemos guardados, que se han comprado, estamos hablando de ediciones electrónicas, una reproducción exacta de esas ediciones. Quiero que entiendan, al hablar de ediciones no estamos hablando de manuscritos, estamos hablando de letra de imprenta. Esas personas que hicieron las ediciones tenían manuscritos para hacerlas. Vamos a ver 4 trabajos sobre el cual sabemos que Reina y Valera basaron su trabajo porque eran contemporáneos de ellos. A la izquierda arriba tenemos el texto de la Políglota Complutense. La Políglota Complutense fue hecho por un grupo de personas encargado por Cardenal Cisneros Jiménez, que tenía la intención de que la gente tuviera, mejor dicho, no que la gente, que una universidad tuviera
podemos decir, una obra literaria en varios idiomas. Y nada mejor, dijo él, que la Biblia, porque está en hebreo el Antiguo Testamento, en arameo, está en griego el Nuevo Testamento, y es más, buscó una persona que hiciera también una traducción nueva al latín, que ya no usara la Vulgata de Jerónimo, sino que tuviera todos esos idiomas. Por eso es políglota. El lugar donde se hizo en aquel tiempo se llamaba Complutum, por eso es políglota complutense. Hoy la ciudad de Complutum se llama Alcalá de Henares y queda a 40 kilómetros de Madrid, y la universidad se llama Complutense. Todavía está y tienen ejemplares guardados de la políglota complutense. Entonces, en la políglota complutense es una edición del texto griego, del texto recibido. Ese cardenal compró muchísimos manuscritos para que hicieran este trabajo. O sea que vamos a pasar al segundo, que todos dicen, bueno, el texto Receptus es de Desiderio Erasmo, abajo a la izquierda, año 1522. Y no es así. Erasmo fue alguien muy conocido por su sabiduría en cuanto al tema del texto griego, pero no fue el único. Hay un relato que nos quiere hacer creer de otras sociedades bíblicas de que es el mejor texto, el texto crítico, porque nuestro texto Receptus se basa en el trabajo de un solo hombre que encima no sabíamos si era creyente, que era un humanista, etcétera, etcétera. Erasmo es alguien, como digo, importante, pero no es el único. Y no es que los demás tomaron el trabajo de Erasmo. Por ejemplo, la políglota complutense es imposible que haya tomado el trabajo de Erasmo porque es anterior. Sucede que Erasmo tuvo la dicha de distribuir su trabajo antes que la políglota complutense, que el Papa de aquel tiempo dijo, ¿qué van a distribuir eso? No, porque lo pueden utilizar para la traducción de la Biblia, cosa que hicieron después de todos modos. Pero lo frenó por un tiempo, salió Erasmo con su publicación y parece que fue el primero, pero no fue el primero. El primero fue la políglota complutense. Tenemos también a Robert Estienne, francés, que también es conocido con un nombre en latín, Stephanus, que también hizo varias ediciones del Nuevo Testamento griego, a partir también de otros manuscritos. No es que tomó el trabajo de Erasmo y ya, sino que tenía de su padre, su padrastro exactamente, llamado Corinus, ya estaba trabajando sobre una especie de edición tomada de otros manuscritos que no solamente era la edición de Erasmo. Entonces, tenemos allí el tercero, yo dije que había como 30, pero estos son los 4 principales. Y por último, tenemos a Teodoro de Beza en 1598, que hizo varias ediciones, siendo esta la más conocida. Teodoro de Beza en aquel tiempo era el sucesor de Juan Calvino, ¿sí? Y también era estudioso en el tema de las lenguas originales de la Biblia, e hizo su edición. Ahora, para ponernos en fecha, ustedes recordarán o sabrán que la traducción de la Biblia en el español, ¿en qué año se hizo? La primera, la de Reina. Año 1569. Es decir, que Reina ya contaba con el trabajo de la políglota complutense, con el trabajo de Erasmo y también quizás con Robert Estienne. Ahora, Valera, que revisó la Biblia en 20 años, ¿en qué año terminó? ¿En qué año tenemos la revisión de Valera? 1602. Entonces ya abarca Teodoro de Beza y bueno, y todos los demás que no vamos a presentar por falta de tiempo. Entonces, ¿qué es lo justo para poder revisar la Biblia Reina Valera? Es hacerlo con los manuscritos griegos que ellos tenían, con las ediciones del texto griego que ellos tenían. Hacerla con otro sería faltar un poco a la honestidad. Para que ustedes entiendan nuestro trabajo, aquí he puesto un gráfico. En este gráfico nos muestra qué edición tomamos, a cuál nos referenciamos y bajo qué texto griego lo hacemos. Ustedes podrán ver que la original Reina Valera 1602, de ahí para adelante hubo muchas revisiones de la Biblia. Acá se muestra algunas de las principales. Podemos decir, año 1862, Lorenzo Lucena, graduado en Oxford, pero obviamente España, fue exiliado por sus ideas ya protestantes, y él hizo una revisión de la Reina Valera. Y podemos decir, los grandes cambios, mejor dicho, las grandes actualizaciones del idioma, tal como incorporar la palabra verbo, se hizo en 1862 por Lorenzo Lucena. La 1862 y la 1909, que es la que sigue después, están muy cercanas entre sí. La 1909
lo que se trabajó más que nada fue en el Antiguo Testamento. Fue hecho por Juan Bautista Cabrera y Cipriano Tornos. Juan Bautista Cabrera ha traducido himnos como Santo, 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 que todos conocemos, del inglés al español. Entonces, 1909 fue una revisión que la Sociedad Bíblica Trinitaria ha impreso durante un siglo. Es un texto en el cual lo ha tomado, lo ha impreso, y ustedes se preguntarán, pero lo que sigue después, 1960, ¿por qué no? Bueno, la Reina Valera de 1960 está hecho por Sociedad Bíblica Unida. Tiene el copyright de Sociedad Bíblica Unida y solamente ellos pueden imprimirla o con su permiso. De hecho, lo han renovado, el copyright. Ahora, nosotros vemos que al analizar varios textos de las revisiones de Reina Valera, vemos un alejamiento desde 1602. La palabra alejamiento la vamos a demostrar con ejemplos ahora. ¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? ¿Han cambiado versículos a través de más de 4 siglos? Sí, se han quitado palabras, se han cambiado otras, casi nada agregado, pero sí quitado y cambiado principalmente. ¿Por qué, nos preguntamos? ¿Cuál fue la razón? ¿Descuido? No. Fue que en algún momento las personas que hicieron las revisiones estaban empezando a ver que había otros textos y empezaron a corregir algunos textos clásicos de la Reina Valera. Y no deberían haberlo hecho, quizás porque no lo entendían, quizás no sabían cuál era el peligro, pero corregir con los textos críticos o los descubrimientos que podemos decir de los códices que están en el texto crítico es un peligro. La cuestión es esta, antes de seguir avanzando. ¿Cómo creemos nosotros en la preservación de la Biblia? ¿Cómo creemos que es? ¿Creemos que Dios inspiró su palabra perfecta, pura, inerrante, infalible, y después dejó que se perdiera a través del tiempo? ¿Creemos así? ¿Hay alguno que cree así? Todos decimos, no, obviamente, Dios inspiró, Dios preservó. Ahora, como dije, los del texto crítico de 1881 no creen en eso. Ellos creen que hubo un bache, te caes en el siglo IV y retomas en el siglo XIX. Ellos creen que en el siglo IV hubo lo que se llama una recensión y que ahí se agregó al texto y la iglesia permaneció con el texto incorrecto por muchos siglos, hasta el siglo XIX. Nosotros creemos que si Jesús dijo cielos y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, no solamente sus palabras en el cumplimiento, sino también toda su palabra. Si está en el Apocalipsis que cualquiera que agregare o quitare recibirá ese castigo, es porque Dios es celoso de su palabra. Ahora, o sea, un Dios celoso de su palabra, ¿va a dejar que su palabra se perdiera en manos de los hombres? ¿O que los hombres pusieran sus manos sobre el texto bíblico? O como decimos, la providencia de Dios conservó el texto bíblico. Nosotros creemos que la providencia de Dios interviene en la historia sobrenaturalmente y usando también a la iglesia para preservar su palabra. Entonces, yendo a nuestro trabajo, tomamos la 1909, la analizamos comparando con 1602. Si hay diferencias, nosotros tenemos que ir como juez a un texto griego. Los textos griegos los acabamos de ver. Es esa caja roja que está allá arriba. Filtramos por esos textos griegos. Ustedes, en este Nuevo Testamento que han recibido, si después lo quieren leer en su casa, hay una parte que dice prefacio al Nuevo Testamento. En el prefacio se explica algo de las bases textuales, de por qué la usamos, por qué hemos hecho el trabajo que hemos hecho, pero ustedes lo pueden leer luego en sus casas. Simplemente quiero que recuerden que hay un prefacio a este Nuevo Testamento donde se explica algo de este trabajo. Vamos a los ejemplos. Creo que con los ejemplos entendemos más claramente de qué se trata todo esto, ¿sí? Ustedes tienen arriba la versión 1909. Esto se repite por si alguno usa Reina Valera 60 en la 60, o sea, es válido para ambas, ¿sí? Tenemos en el medio esa caja de color blanco, es la Reina Valera 1602. O sea, está cortado de una especie de facsímil, ¿no? De una imagen digital y pegado allí para que nosotros veamos también cómo son las letras, cómo se escribía, y esto autentifique un poco lo que estamos diciendo. Y abajo está la revisión nuestra, la Reina Valera de la SBT, Sociedad Bíblica Trinitaria. En este caso tenemos simplemente
la variación de una palabra. Ustedes se darán cuenta que allá en 1909 dice, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y hay una palabra, sí, que está faltando, que estaba en Reina Valera 1602. Y esa palabra es aún, que quiere decir en este caso, no todavía, sino incluso. ¿Sí? Si no, tendríamos que ponerle ahí la tilde. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, el Señor Jesús, es Señor de todas las cosas. Y los fariseos decían que Él quebrantaba el sábado, porque sanaba el sábado. Y Jesús le dice, yo soy Señor de todo, pero aún, incluso del sábado. O sea, el sábado no está sobre mí, yo estoy sobre el sábado. Yo soy el Dios creador, que dio también el día de reposo. Esa palabra aún no fue quitada por descuido. Está siguiendo al texto crítico, que ya existía en 1909. Entonces, en nuestra revisión, la volvemos a incluir porque tiene su soporte textual en el texto recibido del siglo XVI. Ahora no tenemos tiempo de mostrar los textos griegos, pero cualquiera que nos escriba, cualquiera que quiera consultarnos, nosotros podemos incluso mandarle la imagen para que ustedes vean. Ya hemos contestado un par de consultas aquí en Chile y le hemos pasado parte de ese texto griego. Entonces, este es el agregado de una palabra. Vayamos a algo que es un poco mayor, podemos decir. Aquí ya no es una sola palabra, es una frase entera. Vamos a centrarnos para... Este versículo es muy conocido, donde dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Sí? Falta ahí una palabra muy importante. No se entiende quizás, porque es difícil leerla, 1602, pero dice, no he venido a llamar a los justos, más a los pecadores a penitencia. En aquel tiempo la palabra penitencia significaba arrepentimiento. Si alguno también se pregunta, ¿pero es esto de Reina y Valera solamente en aquel tiempo? No. Las 95 tesis de Lutero, cuando se tradujo al español, también decía penitencia. La vida del creyente consiste en una vida de penitencia, de arrepentimiento. Ahora se usa arrepentimiento, por supuesto. Pero para certificar que esa era la idea, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que en esa apenitencia, en la caja blanca, hay una referencia. ¿Sí? Y hay un comentario de Valera que dice enmienda de vida. Como para decir, ellos estaban poniendo esto porque estaban en el texto griego, o sea, no lo estaban inventando, lo estaban sacando de algún lugar del texto griego. Y nosotros corroboramos los textos griegos y obviamente hemos agregado, ustedes pueden buscarlo, ¿sí? En Marcos 2:17, ustedes pueden buscar este